55 minutos, permítame dar la más cordial bienvenida a la coordinadora de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota. Diputada, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Curcio, qué gusto, como siempre, saludarle. Muy buenos días. Pues hoy la molestamos pidiéndole que comparta con el auditorio una reflexión sobre lo que han sido estos 10 años de gobiernos del PAN, 4 años del gobierno del presidente Calderón, de 200 años que tenemos de vida independiente, 10 les ha tocado administrarlos al PAN. ¿Cuál es el balance que usted hace? Con mucho gusto, doctor Curcio. Bueno, yo he tenido, y lo voy a manifestar de esta manera, sin duda la responsabilidad, pero también el privilegio de compartir en este caso, pues con los dos presidentes emanados justamente del Partido Acción Nacional, en su momento y prácticamente hace 10 años, doctor Curcio, unas cuantas horas de asumir la responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social y ya hace 4 años en la Secretaría de Educación Pública después de una campaña electoral, pues sin duda histórica y muy compleja en muchísimos sentidos. Y hace 10 años, doctor Curcio, puedo recordar sin duda el aliento, la emoción, todavía casi la incredulidad ante la alternancia, que incluso en aquel momento, cuando la elección para el presidente Vicente Fox, aunque muchos anhelaban que se diera, se veía como una tarea casi imposible, si no es que imposible de alcanzar. En estos 10 años y en la experiencia particular que he tenido, doctor Curcio, es un país donde los espacios de libertad de expresión no solamente se han ampliado, se han garantizado. Hoy creo que en el país, sin desestimar los riesgos que existen en la tarea de ser periodista, que existen en México y en muchos países del mundo, hay márgenes de libertad de expresión como en las mejores o más fuertes democracias del mundo. Tenemos también una posibilidad, sin duda, de participación y de una credibilidad en las instituciones electorales significativa. Y le puedo decir, por ejemplo, en materia de política social, la ampliación de programas que han venido a transformar de mejor manera la vida de las personas con mayor corresponsabilidad. En lo personal me tocó encabezar un crecimiento de más del doble del programa Oportunidades, este programa de transferencia económica particularmente a las mujeres, que esto representa pues una de las apuestas más significativas, y un programa como el Seguro Popular que en su momento arrancó Julio Frenk y que hoy el presidente Calderón ha asumido como esta garantía de cobertura universal en materia de salud, pues en un país, doctor Curcio, donde el mayor empobrecimiento suele darse ante la enfermedad de un familiar, de un hijo, de una pareja. Ha habido inversiones muy poderosas en materia de infraestructura, y apuntaría también, doctor Curcio, que agendas como la que hoy se está abriendo en Cancún, pues son agendas que se han fortalecido particularmente bajo estas gestiones. Diría que son parte sin duda de los avances, junto con la estabilidad económica y la responsabilidad monetaria y fiscal con que se ha manejado el país. Hay desafíos por delante, pero quiero señalar que son parte importante del recuento de estos 10 años más recientes. Sí, hay cosas que van, digamos, formando parte ya del paisaje y se consideran como naturales. Una, yo la ejerzo todos los días, diputada, es la libertad de expresión. Yo creo que es un tema que en estos 10 años se ha consolidado. Quiero decir que en el último tramo del gobierno Zedillo hubo progresos enormes en materia de libertad de expresión. Solo así se explica el que el 2000 hayamos tenido alternancia. Pero bueno, la libertad de expresión se consolida. Hoy no hay duda que es un régimen absolutamente obvio. También hemos consolidado, diputada, el federalismo. No hay duda que hoy los gobernadores tienen más poder que en cualquier época de la historia priista. Que nunca, doctor Curcio. División de poderes también, rendición de cuentas, transparencia. Pero todas esas cosas como que el PAN no ha logrado plantearlas como una, digamos, gran objetivo de la nación cumplido. Hoy, si compara uno desde cualquier ángulo, diputada Vázquez Mota, lo que era el país, no sé, en la época de Salinas y lo que es hoy, todos estos atributos que yo planteaba, libertad de expresión, federalismo, división de poderes, rendición de cuentas, no estaban presentes. Sin embargo, ayúdeme a entenderlo, como que no valoramos que esto ha sido una gran transformación. Yo creo, doctor Curcio, que por un lado se ha ido construyendo y de pronto lo vemos casi como una normalidad. Yo sé que muchos jóvenes nos están escuchando y tal vez muchos de estos jóvenes les parezca muy natural la libertad de expresión que hoy tenemos en el país, pero para quienes vivimos otra etapa de la vida, sabemos que la llamada autocensura
y si no censura, pues será también una forma de vida, los controles de precios. Recordemos estas economías donde para obtener incluso una pasta dental era más fácil en las banquetas que hacerlo por la vía de la formalidad, un país cerrado en la economía, donde muchos jóvenes no darían crédito de la imposibilidad de elegir como opciones de consumidor que hoy tenemos en México. Oiga, el sueldo de los funcionarios, diputada, era secreto de Estado. Sin duda, bueno, yo recuerdo una expresión de don Miguel Mancera, gobernador del Banco Central, un hombre tan reconocido y respetado, que decía que cuando llegaban los periódicos al Banco de México les ponían el sello de información confidencial. Y usted recordará, doctor Curcio, que había solamente 2 veces al año que se daban a conocer el monto de las reservas internacionales, sí, y que era esperado como la gran noticia, el informe del presidente y el informe del gobernador del Banco Central. Es decir, conocer el nivel de reservas internacionales del país era solamente para unos cuantos, y eran grandes días cuando el país podía tener acceso a una información que hoy usted puede accesar por Internet, esa y muchas otras informaciones, los sistemas de transparencia, de rendición de cuentas. Yo ahora, doctor Curcio, le estoy prácticamente reportando desde Madrid, que regreso hoy en la noche con una nevada increíblemente maravillosa. Acabo de platicar con Francisco Luzón, este hombre tan interesante, el segundo después de Botín en Banca Santander, consejero y estoy por entrar a entrevistar a Rodrigo Rato. Mire. Y quiero decir, por ejemplo, en la visión de un hombre como Francisco Luzón, hablar de México, comparado incluso con España en este momento, y hablar de un México que está creciendo a mejores tasas, de manera más estable, con mayor certeza. De pronto, sin desestimar los desafíos que tenemos, doctor Curcio, tengo la impresión de que no alcanzamos también a valorar lo que sí se ha construido. Y creo que, por otro lado, estamos obligados, lo digo ya también como panista, por supuesto, y como funcionaria que he sido, a construir la narrativa. Creo que tal vez no le hemos dedicado el suficiente espacio y tiempo a construir la narrativa de estos 10 años, con lo que se ha avanzado, con lo que está todavía por resolverse. Pero cuando uno escucha a un hombre como Luzón hablar de México y hablar de lo atractivo que es en materia de inversión y de cómo la región de América Latina y de Asia, comparativamente a Europa, por ejemplo, hoy están muy por encima de las tasas de crecimiento y de posibilidad, creo que de pronto hace falta salirnos un poco de nuestro debate cotidiano para poder mirar con mayor frescura o tal vez realismo lo que estamos enfrentando. Y quizá ver, digamos, un punto de llegada. Sí me sorprende que no se dé esta valoración del cambio político que ha hecho este país, pero también me lo explico, diputada, porque para el gusto de muchos mexicanos, el PAN no se ha atrevido a tocar las grandes estructuras de intereses creados. Hablo de sindicatos, hablo de grandes corporaciones. Yo digo que la mitad de los gobernadores que hoy están en funciones en la época de Salinas estarían en Chambatel, diputada, buscando trabajo, porque visiblemente ni pueden con sus entidades ni se hacen responsables de lo que toca. Hoy tenemos una realidad federalista que nos lleva efectivamente a que pues todo el mundo siga funcionando, pero ha habido esta íntima convicción en algunos sectores de que el PAN no se ha atrevido a tocar estructuras. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo, doctor Curcio, que hay algunas de ellas que se están empezando a transformar. Efectivamente, 10 años, y no es una justificación, después de un sistema político cerrado y autoritario, con mercados económicos también que crecieron muchas veces con base en prebendas y privilegios, no es una estructura que se ha podido transformar con la magnitud que se requiere. Es un proceso donde, coincido, tenemos que acelerar, pero que también ha habido avances, es decir, sin desestimar efectivamente lo que se tiene que hacer. Leía yo hace unas horas un más reciente artículo, doctor Curcio, en el Universal, donde de alguna manera aborda usted este tema. Sí tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo, aunque habrá que reconocer que de pronto en México, igual suceda en otros países, yo hablo por mi país, nuestro país, cuando uno habla, por ejemplo, de perder espacios de privilegio, siempre hay un gran consenso, hasta que el privilegio le toca a tal o cual sector, entonces en ese momento encontramos grandes resistencias. A mí me parece, doctor Curcio, que también necesitamos de un compromiso de corresponsabilidad política. Yo, por ejemplo, he venido pensando que antes del 2012 México requiere de un acuerdo, por lo menos de aquellos cambios indispensables para el país, de tal suerte que se gane o se pierda en una elección, esos cambios para el país sucedan. Y hemos también tenido una clase política, y permítame conjugarlo en plural, que no siempre hemos estado ni a la altura de las circunstancias ni con la generosidad que el país requiere. Y creo que
reformas fundamentales que cuando usted habla en corto con nosotros los políticos todos decimos hay que hacerlo, estamos insatisfechos. Cuando ya se tienen que dar, entonces ya aparecen muchas razones para no hacerlo. Yo creo que a 10 años de distancia de la alternancia de un país mucho más demócrata y mucho más abierto y con mucho más desafíos, es urgente hoy un llamado no solamente a la concordia, sino a una corresponsabilidad más amplia en una agenda de acuerdos políticos, pues me parece indispensable. Ya. Pues diputada, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros, le mando un saludo hasta Madrid y buen viaje de regreso. Gracias, allí estaremos ya mañana al amanecer, doctor Curcio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, la diputada Vázquez Mota, compartiendo con usted la reflexión sobre estos 10 años de gobiernos panistas. Ella ha sido secretaria de Estado, ha sido diputada en estos 10 años y 4 años del gobierno de Felipe Calderón. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. Vamos a platicar en un momento más con Roberto Blancarte. Seguimos con